escuchar atentamente. Yo voy a trabajar un ratito más, yo les ruego paciencia. Usted puede levantarse, buscar un vaso de agua si el sueño ahí quiere engañarlo, pero lo importante es que se mantenga activo, su mente, su corazón, no tenga déficit de atención. Ya con lo que dije en la primera reunión, van a estar ahí atentos. Pero bueno, hermanos, seguimos trabajando. El título que reza esta celebración, esta conferencia es Transformados por la Palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Y hoy vimos un escenario glorioso en el libro de Nehemías que tenía que ver con todos nosotros, con el pueblo del Señor, clamando, pidiendo, clamando por las Escrituras. Bueno, lo que vamos a ver ahora es 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. Yo le pido que busquen, por favor, allí un solo versículo. Antes lo hice leer mucho, bueno, ahora vamos a leer un solo versículo. El título de esta exposición es una predicación llena de la gloria de Dios. Una predicación llena de la gloria de Dios. Seguimos meditando acerca de lo que es la proclamación de las Escrituras. Y este pasaje del Nuevo Testamento también es un pasaje que nos va a ayudar a entender más claramente y hacer el cierre de lo que es esta jornada. Yo le voy a pedir, por favor, me acompañen allí en sus lugares, como están. Oramos al Señor, le pedimos la bendición para que podamos cerrar esta tarde con este pasaje de su palabra. Señor, te damos las gracias. Cuán grande eres tú, Señor, es lo que cantábamos recién, es lo que te adorábamos, Señor, con estos himnos, estas canciones tan solemnes. Señor, canciones que reflejan tu palabra, canciones que reflejan el Evangelio de Cristo. Señor, y después de haber alabado tu nombre, queremos cerrar esta jornada exponiendo nuestras vidas una vez más a la predicación de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú puedas escribir tu palabra en nuestros corazones, que puedas escribir el Evangelio en cada uno de los corazones que está aquí presente, Señor. Que seas tú el que dirija este tiempo. En cuanto a mi persona, te ruego, Señor, que me puedas utilizar como un instrumento para impartir tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de comunicar las Escrituras a pesar de quién soy, a pesar de mis debilidades, Señor. Que tú puedas ser glorificado, Señor, y que esta predicación pueda traer gloria a tu nombre. Tú eres el único digno en medio de nosotros, por lo cual te honramos, glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Ahora sí, comenzamos con 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Una predicación llena de la gloria de Dios, dijimos. En la exposición anterior nosotros vimos, hermanos, el lugar que debe ocupar la palabra de Dios en la iglesia. Y es un lugar, vital, preponderante, para la salud ¿de quién? De la iglesia, de los creyentes. Una gran responsabilidad que tenemos los pastores, los predicadores y también el pueblo del Señor. Si hay algo que nos debe distinguir como iglesia bíblica, como iglesia reformada que somos, es precisamente la predicación de las Escrituras. La iglesia está llamada en la palabra, en la Biblia, la iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Ese es el alto llamado que tenemos de parte del dueño, de quien es la cabeza, de quien es el Señor de la iglesia. Y yo quiero cerrar esta tarde, hermanos, meditando juntos como iglesia. Hay hermanos de otras congregaciones también, pero todos juntos como un solo pueblo unido, que meditemos acerca de cómo la iglesia de Cristo debe exponer las Escrituras, o sea, de cómo debe ser la predicación, sería la palabra correcta, en la iglesia de Cristo. Y no quiero que piensen, porque cuando hablamos en estos términos, lo primero que puede venir a la mente de algunos es pensar que esta exposición, esta predicación es solamente para un pastor o para alguien que tiene la noble tarea de comunicar la palabra de Dios. No, eso es un error, no pienses eso. Lo que vamos a ver nosotros a continuación, lo que vamos a leer, es para toda la iglesia de Cristo, incluido obviamente quienes son sus pastores y sus predicadores. Pedro va a decir lo siguiente en el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, esto se refiere a predicar y a servir en la iglesia en diversos ministerios, para que en todo, ¿quién sea glorificado? Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria
y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como es un solo versículo, yo les pido que me permitan leerlo en otra traducción. Tiene una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan, es decir, predicar, hablar o servir, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Y cierra allí el texto: a Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Antes de desarrollar el pasaje, hermanos, yo quisiera introducir este sermón hablando de la importancia de la predicación. Un pastor o un predicador, cuando se para en el púlpito de una iglesia, no tiene nada, absolutamente nada que decir aparte de lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Nosotros vamos a predicar para la gloria de Dios, vamos a predicar por la gloria de Dios, o simplemente nos vamos a parar a hablar. Esa es la realidad de cada hombre que tiene la tarea de proclamar las Escrituras. Si como iglesia nosotros fallamos en predicar la gloria de Dios, vamos a ser simples religiosos, personas que han perdido, una congregación que ha perdido el distintivo más importante, decíamos anteriormente, de lo que es una iglesia reformada, que es la predicación, el centro que ocupa la predicación de la Biblia en una iglesia reformada. Si no predicamos la gloria de Dios, hermanos, en nuestros sermones, somos personas que entretienen a los creyentes, como están muy de moda hoy los coach de vida, esos coach ontológicos, que a duras penas pueden vivir ellos, pero quieren decirle a la gente cómo tiene que vivir. Si nosotros no predicamos, hermano, acerca de la gloria de Dios, si no predicamos para la gloria de Dios, no somos una iglesia verdadera de Cristo. Podemos tener el rótulo afuera, iglesia esto o iglesia aquello, pero no somos una iglesia de Cristo, si no estamos predicando para la gloria y por la gloria de Cristo. No somos verdaderos predicadores si yo tengo la osadía de pararme y exponer cualquier cosa que no sea en la palabra de Dios. Y si buscamos ser alimentados con una predicación llena de la gloria de Dios, ahí sí, esos son los creyentes genuinos, aquellos que tienen hambre por la palabra de Dios y que claman que el libro sea abierto, como decíamos antes. Nosotros tendríamos que comenzar, antes de desarrollar este solo versículo, tendríamos que comenzar definiendo, teniendo una mera concepción en nuestra mente de lo que es la gloria de Dios. En teología, y no quiero meterme tanto en temas técnicos porque no es el fin, pero yo quisiera hablar en términos más simples de cómo la teología define la gloria de Dios. Y la teología habla, hermano, de dos aspectos sumamente importantes referentes a la gloria de Dios. Primero, está la gloria de Dios, que la teología le llama la gloria trascendente o la gloria intrínseca de Dios. Ese aspecto de la gloria de Dios tiene que ver con su esencia, tiene que ver con su sustancia. Es la suma de todo lo que Dios es en esencia. Es, podríamos decir, el despliegue de sus atributos perfectos. De eso se trata la gloria intrínseca de Dios. Es la plenitud de su carácter perfecto. Nosotros no podemos añadir nada a la gloria intrínseca de Dios. No podemos minimizar su gloria. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Ese es uno de sus grandes atributos. Él no cambia. Él no va mutando como el ser humano. Él es inmutable. Su gloria nunca va a aumentar o disminuir. La gloria que tiene que ver con su esencia, con quien Él es. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice el salmista. Desde el principio hasta el final, tú eres Dios. Antes de que todo exista, está el salmista hablando de qué cosa, de la gloria intrínseca, la gloria trascendente de Dios. Y es esa gloria la que se despliega primordialmente, ¿dónde? En la palabra escrita de Dios. Cuando nosotros nos presentamos frente a la palabra escrita de Dios, estamos contemplando la gloria trascendente de Dios. Cuando un hombre se para a predicar las Sagradas Escrituras, está descubriendo la gloria intrínseca de Dios delante del pueblo del Señor. Está siendo aplastado ese hombre y el pueblo del Señor, como lo vimos antes en ese pasaje precioso que estudiamos. Cuando ese hombre que ha sido en su intimidad
destruido, despedazado, podríamos decir, por la gloria trascendente de Dios. Cuando ese hombre se para en el púlpito, se para a proclamar al Dios de la Escritura, lo que está haciendo es estar revelando, está como corriendo el velo delante de los ojos de los creyentes para que la gloria de Dios descienda a su pueblo. Cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando el pueblo del Señor está reunido, cuando están juntos aquellos que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo, nosotros no vamos a un lugar común y corriente. No tengas esa cosmovisión de la iglesia. Nosotros vamos a un lugar donde la gloria de Dios es desplegada, se derrama sobre la iglesia del Señor. Y eso no tiene nada que ver con que se caiga gente, con que algunos zapateen, con que otros griten, con que otros digan cosas indescriptibles. Eso no tiene nada que ver con un show. No, eso tiene que ver explícitamente cuando se habla la Biblia. ¿Por qué? Porque es Dios el que está hablando. Y el que está predicando no está en presencia de gente solamente. Está en presencia del autor de la Biblia, que es Dios. Y la audiencia más importante, nosotros sabemos, no son las personas, es el Dios de la Escritura. Cuando se expone la predicación fiel de las Escrituras, se está exponiendo el alma a la gloria de Dios. Hay un brillo, hermano, que emerge, que surge de las páginas de la Biblia, domingo tras domingo, cuando ocurre, ¿qué cosa? Una predicación fiel a la palabra. Dios debe brillar en nuestros púlpitos, hermanos. Debemos estar convencidos de eso. Dios debe brillar. El mayor ánimo que un predicador puede recibir, hermanos, esos hombres que predican en medio nuestro, ¡oh, qué gran sermón! ¡Wow! ¡Terrible! No, el mayor estímulo que uno de esos hombres que nos predican domingo tras domingo, el mayor ánimo que puede recibir es ¡wow! ¡Qué gran Dios que tenemos! Cuando nosotros hablamos en términos, ¡wow! ¡Qué gran hombre es este! Nosotros no somos hombres, grandes hombres. No, existe un gran Dios. Entonces, si vos querés estimular a un predicador, a un pastor, acercate y decirle, ¡wow! O sea, Dios brilló delante de mis ojos. Desde que escuchamos la predicación de la palabra en este lugar, en esta iglesia, Dios se hace cada vez más grande, se hace cada vez más maravilloso en mi corazón. Esas son palabras de ánimo para un predicador. ¿Se entiende? Nosotros tenemos la tendencia a idealizar a los hombres, a idealizar a las personas. Pero los hombres mutan, los hombres cambian, los hombres no tienen gloria, pero hay uno que debe recibir toda la gloria y es inmutable, que no cambia. Ese es el Señor y Él es quien debe brillar. Eso debe generar una predicación llena de la gloria trascendente, de la gloria intrínseca. El pueblo es expuesto a la grandeza de Dios. ¿Quién es Él? El gran yo soy, decíamos antes. Bueno, pero hay otro aspecto de la gloria de Dios que la teología lo llama la gloria adscrita de Dios, ADS, adscrita de Dios. Ese aspecto de la gloria de Dios es la respuesta que la criatura, que nosotros damos a Dios cuando nosotros estamos viendo su gloria intrínseca, su gloria trascendente. Nosotros estamos respondiendo, ¿y qué hacemos? Le estamos dando gloria a Dios. Eso forma parte de nuestro léxico. Así nosotros nos comunicamos. Hemos venido a ¿qué cosa? A darle gloria a Dios. Esa gloria surge de ¿qué cosa? De nuestra alabanza. Esa gloria surge de nuestra humillación, como veíamos antes, de la convicción, de la compunción de nuestro pecado. Esa gloria surge de nuestra devoción a Dios. No significa que estamos cantando y lo estamos haciendo a Dios más glorioso, ¿no? Porque dijimos antes que no podemos añadirle nada a la gloria intrínseca de Dios. No le podemos sacar ni quitar, no. Sino que con la gloria adscrita de Dios, cuando nosotros nos reverenciamos al Señor y adoramos su nombre, lo estamos reconociendo. Estamos reconociendo quién Él es en esencia. Cuanto mayor sea nuestro conocimiento de Dios, mayor será nuestra adoración. Una gran teología que provocó, decíamos antes, una gran doxología, una gran adoración en el pueblo de Israel. Y esa es la tarea de los pastores y predicadores, que por medio de la Escritura se presente al pueblo del Señor las maravillas de quién es Él. Las maravillas de quién es Él. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué es eso en teología? En teología se llama la revelación general. ¿Cómo se revela Dios? A través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios.
¿Cuánto más gloria nosotros vamos a encontrar en qué lugar? En la revelación especial de Dios, que es su santa palabra. Cuando nosotros abrimos la Biblia, hermano, cuando abrimos la palabra de Dios, es el Dios de la Biblia el que debe brillar. No el predicador, no el expositor, no el hombre, no, es el Dios de la Biblia. El púlpito de una iglesia reformada debe ser teocéntrico. Y lo dijimos antes, nunca antropocéntrico, nunca el hombre ocupando allí el lugar, porque cuando el hombre se levanta, Dios queda relegado. Y eso es horrible, no queremos eso como iglesia, ¿verdad? No, no queremos eso. Él es el creador de todo y Él es el Salvador que se hizo hombre y nos redimió por gracia. Por lo tanto, Él es el único que merece gloria y honra, nunca el ser humano. El principal propósito de la predicación, hermano, es darle al hombre revelaciones de quién es Dios. Cuando nosotros nos paramos en el púlpito, estamos revelando al pueblo del Señor quién es Él, quién es Dios. Una predicación que es digna de Dios, adivinen cómo empieza. Empieza con Dios, con una declaración de quién es Él, con una declaración de su poder, de su gloria. No hay ningún tema más grande, no hay ningún tema más transformador, no hay un tema que inspire más adoración, ni que produzca gozo, ni que produzca evangelismo, que el tema de Dios. El evangelio que nosotros predicamos es diocéntrico. ¿Por qué? Porque en la cruz la justicia de Dios fue satisfecha. En la cruz fue propiciada la ira de Dios por tu pecado y mi pecado. En la cruz Dios recibió toda gloria, toda honra y honor. En la cruz Él no dejó por inocente al que es culpable. Su santa justicia fue satisfecha. ¿Te das cuenta? ¿Qué tiene que ver eso con vos? Hasta ahora nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios recibe gloria, nosotros recibimos ciertos beneficios. Y el evangelio que nosotros predicamos es diocéntrico, tiene que ver con Dios. Él es el centro del evangelio. Pero nosotros estamos, lo que yo estoy diciendo en algunos contextos es contracultural, porque ¿quién parece ser el centro? El hombre. Dios te ama, Dios tiene una vida maravillosa para vos, Dios te va a transformar. Esto es Disneylandia, vení. No, eso es mentira. Eso es mentira. O sea, el evangelio no tiene que ver esencialmente con el hombre, tiene que ver con Dios, hermanos, con su poder, con su gloria. Entonces, ¿qué es lo que más adoración va a provocar en la iglesia? ¿Qué es lo que más santidad? El temor a Dios, Dios y su plan de redención. Dice Jonathan Edwards, un gran predicador del siglo pasado, la predicación debe fluir del carácter teocéntrico de los pensamientos del predicador. A mí me voló la cabeza esto. Si vos sos pastor, si vos te toca la tarea de predicar, ¿no te impacta esto? Que la predicación debe fluir del carácter. Hoy hablábamos con los hermanos que nos reunimos temprano acerca del carácter. No importa cuán erudito yo puedo ser, no importa que tenga la cabeza llena de teología, no, es carácter lo que se requiere. Y este autor dice, la predicación ¿de dónde fluye? Del carácter teocéntrico, de los pensamientos del hombre que se para en el púlpito. Entonces, esta iglesia, hermanos, esta iglesia, la Iglesia Cristiana Reformada del Paraguay, las iglesias que están representadas hoy acá, les animamos y les exhortamos también a que tengan hombres de estas características, hombres cuya predicación fluya del carácter teocéntrico de sus pensamientos. Una predicación llena de la gloria de Dios, hermanos, es aquella que nos revela su santidad. Y eso al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos revela por lo que aprendíamos en el texto anterior? La falta de santidad que hay en nosotros. Nosotros somos presentados frente a la santidad de Dios y empezamos a ver en nosotros lo que Él está viendo. ¡Wow! Y eso nos impacta. Nuestra necesidad de su gracia se hace evidente, nuestra necesidad de misericordia se hace evidente. ¿Por qué? Porque Dios viene a ser el punto más alto de mi predicación. Yo no recuerdo la confesión de fe que tiene la iglesia local. Si mal no recuerdo, es la de 1689 con algunos agregados. Nosotros como iglesia local en la ciudad de Sunchales nos adherimos a la confesión de Londres de 1689.
Ahora, ¿qué es lo interesante de esta confesión de fe? Comienza hablando de la palabra de Dios. Vos ves el primer capítulo que tiene nuestra confesión, comienza hablando de la palabra de Dios. ¿Y cómo termina? Hablando del juicio de Dios. Ahora, ¿cómo empiezan las Escrituras? Porque cualquier confesión de fe que tengamos, cualquier documento escrito, de eso hablo cuando hablo de una confesión de fe, un documento que contiene cuáles son las verdades esenciales que nosotros entendemos y abrazamos y defendemos de la palabra de Dios. O sea, es un documento no inspirado, obviamente que está sujeto, que es el clavo de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo empieza la Biblia? En el principio, el hombre fue creado, no. En el principio creó Dios, Dios actuando. La Biblia empieza hablando de Dios. ¿Y cómo termina la Biblia? Nosotros vamos a Apocalipsis y vemos, por ejemplo, un texto como Apocalipsis 21, versículo 3, Nueva Traducción Viviente, leo, dice: miren el hogar de Dios ahora entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas las cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nueva todas las cosas. ¿Te das cuenta? La Biblia empieza con Dios, termina con Dios. Una predicación llena de la gloria de Dios debe ser el objetivo más solemne, hermanos, que nosotros debemos perseguir cada domingo como predicadores y como pueblo del Señor. Amén. Bien, a modo de bosquejo, rápidamente, hermanos. Nuestro pasaje, 1 de Pedro 4:11, el pasaje que hemos leído antes, nos va a ayudar a meditar en 3 principios que son fundamentales sobre la predicación de la palabra de Dios. En primer lugar, nosotros vamos a ver que debemos hablar conforme a las palabras de Dios. Eso sería, ¿qué predicamos? Si tuviéramos que hacerle como una pregunta a ese principio, ¿qué es lo que predicamos? Bueno, debemos hablar conforme a la palabra de Dios. El segundo punto que vamos a ver es que debemos ministrar. Esa es una palabra interesante que aparece allí. Debemos ministrar conforme al poder que Dios da. Antes dijimos qué predicamos, ahora la pregunta sería cómo debemos predicar. Y por último, nosotros vamos a ver que debemos glorificar a Dios por Jesucristo. Eso es para qué predicamos. ¿Qué predicamos, cómo predicamos y para qué predicamos? Veamos lo que implica hablar conforme a la palabra de Dios. Dice Pedro: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Contexto, hermano. Necesitamos entender lo que está pasando de fondo, lo que está ocurriendo en este momento en que Pedro va a escribir esto. Los creyentes destinatarios de esta primera carta, ellos están dispersos por varias regiones, ellos están enfrentando persecución a causa de su fe. Muchos de ellos están siendo asesinados por identificarse con la causa de Cristo, por identificarse con el Evangelio. En el capítulo 4, lo que hace Pedro es animar, lo que hace Pedro es fortalecer el corazón de estos creyentes. Él los está animando. ¿A qué? A que vivan vida santa, a que soporten las pruebas con paciencia y con confianza. ¿En medio de qué? En medio de la persecución que ellos están viviendo. En el versículo 11, fíjense, el versículo que acabamos de leer, se encuentra dentro de un conjunto de instrucciones prácticas sobre el uso adecuado de mis dones, de mis talentos, dones espirituales puntualmente, donde Pedro va a enfatizar la necesidad de mantener una fidelidad inquebrantable. ¿A qué cosa? A la verdad de Dios. Confiar en su poder para el ministerio, confiar en que Dios está al control, el que Dios está sosteniéndonos, buscar su gloria. ¿En qué cosa? Cuando uno habla, cuando uno predica, buscar su gloria solamente en la predicación, no, en todo, porque Él viene hablando en el marco de instrucciones que está dando en cuanto al uso de los dones. ¿Y eso cuándo? En todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Pero ahora estamos siendo asesinados por nuestra fe. Aún en medio de la persecución, estaría diciendo Pedro, aún en medio del dolor. Vos imaginate el escenario. Ellos están siendo perseguidos, ellos están dispersos por la persecución del imperio. Ellos están siendo matados por su fe. Y Pedro los está animando, no solo a que se mantengan firmes en su fe, a que se mantengan firmes frente a las acechanzas del imperio romano que los está matando, sino que los anima a servir y especialmente los exhorta a quienes, a aquellos que hablan en público, a aquellos que predican, ¿a qué cosa?
a que se callen. No, que hablen conforme a la palabra de Dios. Que no suavicen el mensaje porque se va a enojar el emperador o los soldados. No suavicen el mensaje por el contexto, por la persecución. No cambien el mensaje, no se callen, sería la idea. ¿Qué tenemos que hacer? Siga predicando en medio de la adversidad, en medio del contexto en el cual se encuentra. Pedro está hablando de aquellos que han sido dotados por Dios para predicar y proclamar su palabra. Esa palabra que aparece así, que en nuestro idioma se traduce como hablar, no se refiere a el que habla, que hable, no está hablando de conversaciones, aquel que tiene lindas conversaciones piadosas, no está hablando de eso, hermanos. Pedro se está refiriendo a aquellos que han sido soberanamente dotados con el don de enseñar, con el don de predicar y evangelizar con la palabra de Dios, esa es la idea. Y la misma palabra griega se usa en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20, cuando dice allí el relato de Lucas, porque no podemos dejar, ¿qué cosa? Ahí aparece la palabra, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿En qué contexto está Lucas, el autor de Hechos, relatando esto? Pedro y Juan están diciendo estas palabras. ¿Delante de quién? Delante del concilio judío, delante del Sanedrín, la corte suprema de Israel que perseguía a los cristianos. Ellos no podían parar de predicar y de proclamar lo que habían visto y oído, dice el texto. Lo mismo ocurre en el versículo 29, cuando la iglesia está reunida orando. Habían sido librados ellos, pero con la condición de que no sigan hablando, que no sigan predicando. Y dice allí el verso 29 de Hechos 4, y ahora, Señor, mira sus amenazas, mira la oración de estos creyentes, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, ¿qué tienen que hacer? Hablen tu palabra, que con todo de nuevo prediquen tu palabra, que proclamen tu palabra. Y ahora Pedro en su primera carta está diciendo que el que predica, ¿cómo debe hacerlo? El que proclama la palabra, ¿cómo debe hacerlo? Conforme a las palabras de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Ese es el énfasis del texto que estamos leyendo, hermano. Ese es el énfasis del pasaje, del sermón. Esa expresión en las palabras de Dios es una referencia directa a la palabra escrita de Dios. Pedro está diciendo que la Escritura contiene y proyecta la voz de Dios. Tu Biblia, la Sagrada Escritura, contiene y proyecta la voz de Dios. No es una voz audible. Vos querés escuchar la voz de Dios de manera audible, dicen algunos que tenemos que hacer. Lee la Biblia en voz alta. Ahí vas a escuchar la palabra de Dios audible. La Biblia, las páginas de la Biblia proyecta la voz de Dios, hermano, no de manera audible, pero resuena tan fuerte, hermanos, en nuestros corazones, lo vimos en la sesión anterior, resuena tan fuerte cuando es predicada. ¿Y qué hace la palabra? Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, decíamos. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate, le dice Pablo, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. En 2 Timoteo 4:2, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Ahora, esas actividades que se mencionan en 1 Timoteo 4:13 no son actividades que se desarrollan a nivel privado, hermanos, sino a nivel iglesia. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo está hablando de lo que Timoteo tenía que hacer a nivel iglesia, a nivel congregación. Esa palabra ocúpate, abarca todo lo que está detrás del ministerio público. Esa palabra aparece en Hebreos 7:13, cuando el autor de los Hebreos dice que los sacerdotes servían en el altar. Repito, que no se vaya la atención, hermano. La palabra ocúpate, que Pablo usa para hablarle a Timoteo acerca de lo que él debía hacer en la iglesia de Éfeso, esa misma palabra griega la va a utilizar el autor de los Hebreos cuando habla de lo que hacían los sacerdotes que servían en el altar. Los sacerdotes tenían una preparación previa al acto religioso. Dentro de sus ocupaciones, ellos se preparaban antes del acto religioso, durante el acto religioso, después del acto religioso. El servicio en el altar le consumía toda la vida a un sacerdote. ¿Se va entendiendo la idea? Cuando Timoteo escucha las instrucciones que Pablo le da,
que él está usando ese mismo término que se utiliza para definir y para identificar las tareas que hace un sacerdote, Timoteo es consciente de que la lectura, de que la exhortación, de que la enseñanza le iban a consumir completamente su vida. No era algo que él iba a hacer de manera ocasional, sino que todos los días de su vida él se iba a ocupar, él debía estar cara a cara con esa tarea pastoral de comunicar la palabra de Dios, de traer la gloria de Dios al pueblo del Señor. Él debía ser proactivo en todo lo que tenga que ver con la preparación, con la enseñanza. ¿Como quién? Como lo era un sacerdote. Antes del acto, durante el acto, después del acto, toda la vida condensada, concentrada allí, en esa tarea, en esa noble tarea. ¿Y por qué tenía que hacer Timoteo esto? ¿Y por qué tenemos que hacer esto los que enseñamos en la iglesia local? Porque los creyentes vienen a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Porque los creyentes vienen a la iglesia a escuchar la voz de Dios. Por lo cual el predicador no tiene otra cosa que decir. No tiene que pararse acá a hablar por hablar. No. Tiene que comunicar la palabra de Dios, el consejo de Dios, el propósito de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Revelar al Dios de la palabra. Un juego de palabras, ¿viste? El propósito de la Escritura es revelar al Dios de la Escritura. Y a medida que predicamos las Escrituras, es Dios quien debe estar en un lugar de preeminencia. Nunca el predicador, nunca el nuevo. Una vez me decían en un contexto, en una iglesia donde estaba antes, no, si viene alguien por primera vez, vos lo echás, lo corres. No, hermano, no caigamos en esa miseria. No. La preeminencia la debe tener en Dios de las Escrituras. Nos paramos en un púlpito frente a su pueblo, ¿para qué? Para desplegar su gloria en la exposición de un texto. No hay otra forma de predicar la gloria de Dios que no sea predicando estrictamente su palabra, hermano. Si predicamos cualquier otra cosa, la atención de los creyentes y aún de los incrédulos en medio nuestro, nunca va a estar puesta en la gloria de Dios, va a estar puesta en cualquier otro lugar. La meta de la predicación bíblica no es solo proveer información, hermanos, sino como reza el título de la conferencia, transformados por su palabra. La meta de la predicación bíblica es proveer transformación, una transformación que empieza desde adentro hacia afuera. La meta, ¿cuál es? Es generar verdadera adoración, es producir una genuina celebración de quién es Dios. Esa es la meta de la predicación, hermanos. Y lo que voy a decir ahora quizás me van a tirar con tomate, me tirarían con un montón de cosas en otros contextos evangélicos. El principal director de la adoración no es el líder de alabanza, hermanos. El principal director de la adoración no es el líder de alabanza, es el predicador de las Escrituras, que pone delante de los ojos de la congregación, ¿qué cosa? La luz de la gloria de Dios. La mayor adoración que se practica en la iglesia es la adoración que ocurre bajo la exposición de la palabra de Dios. Esto es contracultural en el mundo evangélico de nuestros días. ¿Por qué? Porque tenemos una hora del show de la banda, una hora del show musical, el guitarrista que le agarra la locura ahí, que empieza a hacer los solos de guitarra, el baterista que se va por todos lados, una hora. Y después tenemos una charla, hablábamos hoy con el grupo de hermanos que nos reunimos, una charla de TEDx. No sé si todos están al tanto de lo que digo, pero una charla ahí, chiquitita, cortita, sencillita, un coaching rápido, para que nos vayamos contentos todos juntos al infierno derecho. Felices, contentos. No, hermano, la mayor adoración se practica, el punto más alto de la adoración, ¿cuándo ocurre? Cuando se está exponiendo el texto bíblico. Ninguna canción, ningún himno, hermano, se puede comparar, por más hermoso que sea el himno, por más bíblico que sea, por más antiguo que sea, porque a veces se pondera un himno porque es antiguo. Este se cantaba hace 200 años, no necesariamente tiene que ser bíblico porque sea viejo, ¿no? Pero repito, ninguna canción, ningún himno se puede comparar con la riqueza de un sermón expositivo, de un sermón fiel a la palabra de Dios. ¿Qué predicamos? Decíamos antes. Bueno, veamos ahora lo que implica ministrar conforme a la palabra de Dios. El qué predicamos, la palabra de Dios. ¿Cómo predicamos? Es la idea. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios, dice nuestro texto. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. El texto está hablando de dones de servicio, pero también se encuentra incluida la predicación. Cuando aparece esa palabra ministrar, nos habla de un espectro grande de cosas que
que yo puedo llevar a cabo en la iglesia del Señor. Y dentro de ese espectro se encuentra incluida la proclamación de la Biblia. Lo que Pedro dice acerca de los que tienen dones de servicio se aplica, hermano, también para aquellos que hablan, para aquellos que predican. Aquel que sirve, ¿cómo lo tiene que hacer? El que sirve en cualquier área de la iglesia, ¿cómo lo tiene que hacer? En la fuerza que Dios le provee, conforme al poder de Dios, dice el texto. Ajá, y cuando yo predique, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿En mi fuerza? No. O sea que acomodes la silla, sea que te pares a predicar acá, sea que sea el último en cerrar la puerta de la iglesia, todo lo hacemos en el poder del Señor, principalmente aquellos que tienen la tarea de predicar. Nadie puede predicar en sus propias fuerzas, hermanos. Predicamos más y mejor cuando somos débiles. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de Dios. No queremos canchero en el púlpito. No sé si se entiende la palabra canchero. Canchero en Argentina es alguien vende humo, alguien pícaro, vivo, esa viveza. No queremos gente así en el púlpito, no. Predicamos más y mejor cuando somos débiles. ¿Por qué? Porque un hombre débil está en dependencia de Dios. Cuando creemos que somos fuertes de nosotros mismos, en realidad estamos siendo fuertes porque no dependemos de Dios, o sea, estamos dependiendo de nosotros. ¿Y eso es fortaleza? No, eso no es fortaleza, hermanos. Entonces, cuando predicamos, ¿cómo debiéramos hacerlo? Debemos predicar, dice Pedro, en el poder de Dios. ¿Para qué? Para revelar la gloria de Dios. Entender esto, hermano, nos lleva a ver el ministerio o el trabajo que hace Dios en el predicador. Cuando una iglesia que se esmera por mantenerse firme en este camino de poner en lo más alto la palabra de Dios, o sea, cuando empezamos a ver el ministerio de predicación en la iglesia, desde esta perspectiva, la iglesia del Señor puede entender el trabajo que hay detrás de un hombre que fielmente se para en el púlpito. Cuando un siervo del Señor se para en un púlpito, hermano, tiene que estar consciente de que no puede pararse solo en ese lugar. Yo con cada predicación, hermano, y esto no es falsa modestia, pero en cada predicación yo paso temblando, aunque lo oculto bastante bien, pero yo paso temblando, estoy preocupado, me cuesta dormir porque mi mente está pensando en el sermón, en la predicación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un siervo del Señor se para en un púlpito, tiene que ser un hombre consciente de que no puede pararse solo en ese lugar. No, Dios tiene que estar ahí capacitándolo, fortaleciendo a ese hombre débil. ¿Para qué? Para cumplir la tarea la tarea que le ha sido encomendada. Hay un pasaje de las Escrituras que debe resonar en la mente de cada predicador. Separados de mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Separados de mí nada podéis hacer. Eso es lo que debe resonar en la mente, en el corazón de cada pastor, de cada predicador de las Escrituras. Si hay un ejemplo claro de lo que es predicar conforme al poder que Dios da, es el mismo apóstol Pedro, el que está escribiendo esta carta. Cuando el Señor había sido arrestado, ¿se acuerdan? ¿Qué dicen los evangelios de este hombre? Fue un cobarde Pedro. Un hombre que quiso hacer unas locuras con el Señor, quería evitar que vaya a la cruz, quería reconvenir, le dice el texto bíblico. Como diciendo, no haga esta locura. En un momento el Señor le dice que lo va a negar 3 veces. No, estás equivocado. Estoy parafraseando lo que dice el texto bíblico, pero Pedro, la necedad de este hombre fue tal que él le dijo, no, vos estás loco, vos estás equivocado, yo no te voy a negar, yo soy capaz de dar la vida por vos. ¿Cómo me vas a decir eso? Ese era el hombre que está escribiendo esta carta. Fue un cobarde, negó a Jesús, no pudo defender su fe. Esa es la realidad del apóstol Pedro. Pero llegamos a Hechos 2, y lo vimos en la sesión anterior, llegamos a Hechos 2, y nosotros lo vemos a este hombre que había sido un debilucho, que había sido un negador serial del Señor, porque no solo negó 3 veces al Señor, él maldijo haberlo conocido. Y me emociona pensar en esto, hermanos. ¿Sabes qué fue lo peor? Que en su cara él lo maldijo. Nosotros estamos acostumbrados a que hablen a nuestras espaldas y nos digan un montón de cosas, pero qué feo que es cuando en tu cara, delante de todos, te están negando, te están maldiciendo. Eso hizo Pedro. Este está con él. No, yo no lo conozco. Este es uno de sus hombres. No, le estoy diciendo, yo no lo conozco.
Sí, nosotros te vimos. Maldición, maldita sea, es lo que dice Pedro. Yo no lo conozco. Y el Señor lo está mirando. Y este hombre, dice el texto, queda destruido con esa mirada que el Señor le da. Queda destruido. Y el Pedro de Hechos capítulo 2, que está parado frente a miles de personas predicando la palabra de Dios, no es el mismo Pedro que huyó. No, es un Pedro que está vigorizado. ¿Por qué cosa? Por el Espíritu Santo de Dios. Como iglesia, hermano, nosotros debemos orar. ¿Para qué? Para que el Señor levante hombres así, hombres con esas características en medio nuestro. No están lejos, no están afuera, están en medio nuestro. Hermanos hombres que tienen esa gran responsabilidad. Hoy decíamos, ser hombre, wow, es un privilegio. Ser mujer también. Pero hablábamos a los hombres, ser hombre es un privilegio que Dios te dio, te puso en un lugar de preeminencia, en un lugar de liderazgo. No es un invento mío, vayamos a Génesis. ¿Qué hizo Dios? Creó al hombre y a la mujer. ¿Y qué le dijo al hombre? Sojuzgad, gobernar, multiplíquense. El hombre tenía la tarea de liderar, de cuidar, de proteger el huerto. ¿Qué pasó con el hombre? Se durmió. ¿Por qué? Porque él no cumplió con la tarea que Dios le había mandado. Por eso la mujer está hablando con la serpiente, por eso la mujer agarra el fruto. El hombre tenía que estar ahí. Baja eso, proteger los umbrales, los límites del huerto. Sin embargo, no lo hizo. Entonces necesitamos hombres de verdad en la iglesia del Señor. Hombres, que sean hombres, que tengan el deseo, que tengan la aspiración, decíamos, de servir a Cristo, de servir a aquellos por quienes Cristo derramó sangre en la cruz del Calvario. Necesitamos hombres que Dios levante, predicadores, que prediquen en completa dependencia del poder de Dios. ¿Para qué? Para revelar la gloria de Dios a los creyentes. No revelar cuán fuertes son, cuán eruditos son. No, necesitamos hombres que estén en completa dependencia. Necesitamos hombres, hermanos, que tiemblen ante la gran responsabilidad que significa predicar la palabra de Dios. Pero también necesitamos que esos hombres pasen de temblar a triunfar por el poder que Dios provee. O sea, hombres que lleguen temblando y que acá sea un triunfo la predicación, pero no porque son fuertes, no, porque es un miserable pecador que está siendo vigorizado por el Espíritu del Señor y el Señor está hablando a través de ese hombre débil. ¿Qué predicamos? Dijimos, ¿cómo predicamos? Ahora veamos para qué predicamos. Para glorificar a Dios por Jesucristo. Si alguno habla, dice Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Eso es por qué predicamos, hermanos. ¿Por qué predicamos? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la razón por la cual predicamos, hermano, para que en todas las cosas sea Él, Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, sea glorificado por Cristo, dice Pedro. En nuestra predicación, hermanos, estamos llamados a satisfacer a la persona más importante de nuestra audiencia. Lo dijimos anteriormente. ¿Quién es la persona más importante de nuestra audiencia? El Dios de la palabra, el Dios que es autor de la Escritura, el Dios que inspiró esta palabra. Los que predicamos estamos parados delante de Dios, dice Pablo. ¿Y venimos de parte de quién? De parte de Dios. Cuando Dios es honrado en la predicación, la iglesia se levanta y honra a Dios y le da gloria a su nombre. ¿A través de quién? A través de su Hijo, a través de nuestro Señor, a través de nuestro Salvador Jesucristo. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muestra a Cristo, cantábamos antes. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un predicador? Venir acá, pararse y mostrar a Cristo a través de la Escritura. Una predicación que glorifica a Dios por Jesucristo es una predicación que está centrada en el Evangelio de la cruz de Cristo. Cristo y este crucificado. No me pregunten, hermanos, porque no sé. Yo me estreso, mi mente se estresa en tratar de entender qué poder hay en la imagen de Cristo y este crucificado. Pero Pablo le dice a los corintios, yo no me propuse hablarle otra cosa que no sea Cristo y este crucificado. Esa es la locura de la predicación. Para algunos es una locura. Pero el Evangelio para nosotros es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree. Cristo y este crucificado, hermanos. Los creyentes en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ellos sabían
que Dios iba a enviar un Salvador. ¿Por qué? Porque los profetas lo habían dicho. Ellos sabían que Dios iba a enviar un Mesías. Pero la información que tenían los creyentes del Antiguo Testamento, la información que tenían acerca de este Salvador, acerca de Cristo, acerca del Mesías prometido, acerca de la obra que Él iba a llevar a cabo, esa información no era del todo clara. ¿Por qué? Porque era impartida a través de tipos. En teología, los tipos son figuras que son escenas que están prefigurando una realidad espiritual futura. La información en el Antiguo Pacto era a través de símbolos, hermano, a través de rituales, a través de ceremonias. Por eso que nosotros escuchamos y vemos los holocaustos, las ceremonias, los rituales que hacían los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero en el Nuevo Pacto, hermano, la gloria de Dios se revela no a través de símbolos, se revela a través de Cristo. Él es la revelación de la gloria perfecta de Dios. ¿Dónde vemos esa gloria? La vemos en la persona y obra de su Hijo, Jesucristo, tal como se revela ¿dónde? En el glorioso mensaje del Evangelio. Cristo vivió una vida perfecta que vos nunca vas a poder vivir. Cristo murió una muerte atroz. Él en el huerto de Getsemaní contempló lo que estaba por experimentar y en su humanidad se vio angustiado, desgarrado, experimentó un fenómeno físico que la sangre, sus capilares se explotaron y la sangre se mezcló con el sudor y él sudó gotas de sangre, dice la Escritura. Él contemplando lo que iba a pasar, contemplando la ira de Dios cayendo sobre él, fue sepultado, al tercer día resucita y él está a la diestra de Dios el Padre, dice la Escritura, intercediendo por nosotros. Entonces te das cuenta cómo la gloria de Dios se refleja a lo largo y a lo ancho de la persona de Cristo, tal como se revela en el mensaje del Evangelio. Es Cristo, hermanos, el que vino a mostrarnos la gloria de Dios en todo su esplendor. A través del Espíritu Santo Dios abre nuestros ojos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos contemplar la obra de la cruz tal como se revela en la Escritura. Cristo es Dios hecho hombre. En Juan 14, 8, Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? En Cristo, hermanos, Pablo va a decir que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando le escribe a los Colosenses, capítulo 2, verso 9, va a decir, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ustedes están completos, hermanos. Si vos te estás quejando por algo, la queja es una distorsión del mensaje del Evangelio, porque vos no necesitas otra cosa más que Cristo. En Cristo estás completo. ¿Por qué? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, no por símbolos, no por tipos, no por figuras, nos ha hablado por el Hijo, dice el autor de Hebreo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, el Hijo de Dios es igual a todo en su Padre, dice el lenguaje actual. Cristo es el resplandor de su gloria y la expresión de su exacta naturaleza, dice la Biblia de las Américas. 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, Él es la vida eterna. Todos los que han creído en el Evangelio de la cruz, tenemos acceso a la gloria de Dios, va a decir Pablo, en la faz de Jesucristo, en el rostro de Cristo. ¿Cómo yo contemplo el rostro de Cristo? Cuando contemplo las páginas de la Biblia, cuando contemplo el glorioso mensaje del Evangelio que se revela a lo largo y a lo ancho, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí contemplo la faz de Jesucristo, hermanos. Dice un autor, es la gloria que nosotros podemos vislumbrar con los ojos de la fe al creer en todo lo que Dios ha revelado en las Escrituras acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo.
a través de los ojos de la fe, hermano. Cuando el Evangelio de Cristo está siendo proclamado, está siendo predicado, y el Señor viene a tu corazón y dice, sea la luz, ¿qué ocurre en el corazón del pecador? Comienza a ver lo que antes no veía. Cuando Dios, a través del poder de su palabra, cuando se proclama el Evangelio, Él da vida a través de su palabra. Cuando Dios dice, cuando Dios habla, cuando Dios emite palabra, nuestro corazón se transforma. Nosotros comenzamos ahora a contemplar la gloria de Dios. Si vos sos un verdadero creyente, es lo que pasó. Si vos sos un verdadero creyente, es lo que ocurrió en tu vida. Comenzás a ver que nuestro Señor Jesucristo es hermoso. Tiene una hermosura, una gloria que opaca completamente el brillo de cualquier cosa de este mundo. Por eso, la queja es contradictorio a la fe del Evangelio. Pues si yo me estoy quejando es porque quiero contemplar el brillo de algo. No, la belleza, la hermosura de Cristo opaca el brillo de cualquier cosa de este mundo, de cualquier persona. De cualquier persona. Ese proceso de transformación se inicia cuando Dios nos quita el velo, hermano. ¿Para qué? Para que podamos ver la gloria de Cristo revelada en el Evangelio. Ese proceso continúa avanzando exactamente como empezó. ¿A través de qué cosa? A través de la contemplación de esa gloria. Pero para que eso ocurra, necesitamos pastores y maestros comprometidos con una predicación llena de la gloria de Dios. Que vos domingo tras domingo contemples la gloria de Cristo y que sigas avanzando. Porque este tipo de predicación nos revela claramente quién es. Una predicación llena de la gloria de Dios nos revela quién es Jesús. Ahí se nos revela claramente en una forma bien explícita qué fue lo que Él vino a hacer para salvar a pecadores. Ese es el espejo en el que nosotros podemos contemplar la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El espejo de la Sagrada Escritura, el espejo de la Biblia. La tarea de un pastor no es venir a la iglesia y hablar lindo, hermanos. La tarea de un pastor es exponer las Escrituras de tal forma que los creyentes que están congregados puedan ver claramente la gloria y la hermosura de Cristo. La tarea de un pastor es hacerle ver a los creyentes que en el mundo entero no hay nadie como Cristo. La belleza más sublime, o sea, lo más valioso, lo más glorioso del cielo, se hizo hombre, se humilló. Te podés imaginar que una de sus criaturas maldiga haberlo conocido, como fue el caso de Pedro. ¿Me podés imaginar la locura de que una de sus criaturas lo traicione por 30 monedas de plata? ¿Te das cuenta? La gloria de Cristo, lo más sublime, bajó a este mundo de miseria, a este mundo caído. ¿Para qué? Para que vos dejes de ser un miserable. Y que vos entiendas que hoy sos la persona más privilegiada de encarnación si sos un creyente. Si vos sos un creyente, sos la persona más privilegiada del mundo. Ser cristiano es ser de Cristo. Si vos sos un genuino creyente, estás unido a Cristo. Si vos sos un genuino creyente, estás experimentando el amor de Dios en Cristo. Otra cosa que es imposible de explicarla, hermano, cabalmente. ¿Cómo yo explico el amor de Dios en Cristo? ¿Cómo yo explico que siendo un miserable, que habiendo tanto pecado, tanta miseria, Él me ha llamado y haya dado lo más valioso del cielo por mí? ¿Cómo explicamos eso, hermanos? Nosotros tenemos que orar en nuestros hogares, hermanos. ¿Para qué? Para que cuando nos reunamos como iglesia, cada domingo nosotros podamos todos juntos, como un cuerpo, como un solo hombre, contemplar el brillo de la gloria de nuestro Salvador. Y ese brillo es infinitamente superior, hermano, a cualquier cosa. Eso es lo que debe ocurrir mientras nosotros adoramos bajo la predicación de su palabra. Por eso el punto más alto de la adoración es la predicación de la Biblia. Conclusión, hermanos. 2 Corintios 4 va a decir lo siguiente. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿A quién predicamos? A Jesucristo como Señor. Esa palabra Señor es Curios. A nosotros como vuestros siervos. Esa palabra siervo es esclavo por amor de Jesús. Predicamos a Cristo como el Señor, como el Dios eterno y soberano que Él es. ¿Y qué somos nosotros? Somos esclavos por amor de Jesús. Un pastor, un predicador debe exponer fielmente a Cristo
como el Señor. Él es Señor y sobre Él se doblará toda rodilla, dice la Escritura. Y si vos estás en este lugar y vos sos un incrédulo, yo te ruego de que hoy tu rodilla se doble, porque hoy Él es tu Señor. En aquel día va a ser tu juez. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y crean. El Curios, Cristo como Señor. Un pastor debe exponer fielmente la obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz en favor de todos aquellos pecadores que buscan misericordia y perdón. Yo no sé cuál es tu condición, no lo conozco a todo. Tal vez estás en este lugar y tenés el testimonio en tu corazón de que Cristo no es tu Señor. Quizás con todo lo que hemos oído vos llegaste a la conclusión de que Cristo no es tu Señor. Yo quiero decirte, si vos estás en búsqueda de misericordia y de perdón, anda a Cristo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y crean. El Señor de la iglesia es Cristo. No es un pastor. A veces escuchamos en la iglesia de fulano. No existe fulano. El Señor de la iglesia es Cristo. Un pastor no es más que un siervo inútil, no es más que un esclavo. Un pastor predica todo el consejo de Dios revelado en su palabra. No da consejos desde el púlpito, no. Predica el consejo de Dios. La predicación expositiva tiene una importancia suprema en la exposición de la Escritura en la iglesia, hermanos. Nosotros venimos, dijimos, domingo tras domingo a exponer nuestras vidas a la predicación de la Biblia. Y frente a esa realidad necesitamos que haya hombres en medio nuestro, domingo tras domingo, que expongan las Escrituras, que le den sentido al texto, que lean, que hablen con explicación simultánea, decíamos antes, lo que el texto dice, lo que el texto demanda de nosotros, que revelen la gloria de Dios en sus predicaciones. Nosotros tenemos que irnos de acá y nuestras conciencias deben salir moldeadas, hermanos, llenas de la palabra de Dios y de su gloria, no del criterio de un hombre, no de las opiniones de un pastor. Yo creo que si ustedes me aguantan 5 minutos más, cerramos haciendo una mirada rápida, panorámica a la historia que nos precede. No está mal mirar para atrás, hermanos. Hoy tenemos una generación de hombres que quieren mirar solo hacia adelante. Y por eso se hacen las barbaridades, las aberraciones que se hacen desde un púlpito. Pero hubo grandes predicadores en la historia, hermanos. Y la historia que nos precede nos habla de ellos y nos da un testimonio. Nosotros hoy nos escandalizamos por los pastores que caen, ¿no es cierto? Y tenemos al predicador favorito, tenemos a la celebridad y vemos que caen. Bueno, miremos a los que ya han muerto y que han tenido un testimonio de fidelidad en cuanto a lo que es predicación. En el siglo IV, el predicador que más brilló, según los historiadores, fue Crisóstomo. Es uno de los grandes hombres del pasado. Este hombre se llamaba Juan, pero el pueblo le puso Crisóstomo, que en griego significa pico de oro, por la forma en cómo hablaba este hombre. Fíjense cómo ya lo habían idealizado, ¿no? Nadie tiene un pico como Crisóstomo. Ahora, su predicación era tan popular, hermano, que no solamente la gente llenaba la catedral para oírlo, sino que interrumpían su predicación. Estuviste en algunos contextos donde el pueblo está eufórico, wow, y aplaude porque lo que está diciendo, bueno, los predicadores de nuestro tiempo buscan eso y tiran una palabra de poder y usan la voz, regulan la voz de tal forma que el pueblo, wow. Crisóstomo no era así. Crisóstomo predicaba, pero tenía un pico de oro, cuenta la historia, que la gente interrumpía la predicación y lo aplaudía. Y a él le molestaba eso grandemente. Dice un biógrafo de la época que la predicación de Crisóstomo tenía 4 características principales. Era bíblico. Durante todos los años que él estuvo ministrando en la Catedral de Santa Sofía, expuso casi toda la Escritura, versículo por versículo. Pero no solamente eso, sus sermones estaban llenos de la gloria de Dios. La historia cuenta eso, no solamente era bíblico, sino que era simple, era directo, los creyentes entendían perfectamente lo que este hombre quería decir. No era delicado, dice la historia, en sus aplicaciones. Él le hablaba a la gente de su miseria, le hablaba de los pecadores que eran de la vanidad de la época. Dice que había una emperatriz Eudoxia, lo enfrentó de tal manera que lo mandó al exilio. Estuvo en una de sus predicaciones, no le gustó, lo mandó al exilio. Crisóstomo condenaba el pecado sin temor. Él predicó, hermano, casi toda la Escritura a lo largo y a lo ancho de su ministerio. Hubo otro hombre, Juan Calvino, muy conocido también,
Él predicó en Ginebra a partir de 1549, todos los domingos en la mañana y en la tarde, y todas las noches de la semana. Los domingos predicaba el Nuevo Testamento y los Salmos. Durante la semana predicaba el Antiguo Testamento, y durante los años que estuvo predicando en Ginebra expuso versículo por versículo el libro de Génesis, el libro de Deuteronomio, el libro de Jueces, de Job, los Salmos, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, todos los evangelios, todos los profetas, mayores y menores, Hechos 1, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, primera y segunda de Tesalonicenses, todas las epístolas pastorales. Y por si eso fuera poco, hermano, escribió un comentario de toda la Biblia, menos de Apocalipsis. El resto, ese fue Juan Calvino. Lo pueden buscar, pueden googlearlo. Eso está en información que tienen a disposición. Estos hombres se dedicaban realmente a la exposición de la gloria de Dios. Joseph Parker, un predicador de 1869, 33 años predicó en su iglesia la Biblia entera, 7 veces, versículo por versículo, durante 33 años que duró su ministerio. Yo les nombré antes a Charles Spurgeon. Popularmente, en el mundillo evangélico, es reconocido como el príncipe de los predicadores. Así se habla de este gran hombre del Señor, que hoy tenemos a disposición muchas de sus predicaciones. Pero hubo otro hombre, hermano, de la cual no se habla tanto, no fue tan famoso, que fue Alexander Maclaren. Él fue un predicador bautista del siglo pasado, y él fue reconocido en la historia, no contada, vamos a llamarlo así, como el príncipe de los predicadores expositivos. Charles Spurgeon no era expositivo, era un predicador bíblico. Pero Alexander Maclaren fue reconocido como el príncipe de los predicadores expositivos. En 1858 comenzó su ministerio, predicó toda la Biblia. Sus sermones ocupan 35 volúmenes. ¿Te podés imaginar 35 volúmenes? Eso está registrado, hermano, quedó documentado. Los sermones de Maclaren era tan profundo que cuenta la historia que un pastor, un predicador alemán, quiso usar los sermones para predicarlo en su iglesia, y durante 20 años este pastor alemán estuvo exponiendo el libro de Isaías, solo el libro de Isaías, basándose en los sermones de Maclaren. Y lo más curioso, lo más interesante y lo más llamativo, en esos 20 años solamente llegó a la mitad del del segundo capítulo de Isaías. Terrible, terrible, hermanos. William Wuest, 30 años predicando la carta a los hebreos. Yo cuando leía esto, hermanos, si ya antes temblaba por naturaleza, ahora más tiemblo, porque a mí me dan ganas de sentarme cuando yo miro la historia que me precede. Veo hombres de Dios, cómo han respondido, cómo han actuado en el ministerio, y a mí me da ganas de sentarme, hermano, de callarme la boca. Un pastor, hermanos, ya para ir cerrando, no está para divertir a la gente. Un pastor no está para gerenciar la iglesia. Un pastor no está para hacer política en la iglesia, hermanos. Un pastor no está para organizar eventos, fiestas. Un pastor debe ser reconocido por enseñar fielmente las Escrituras semana tras semana y predicar claramente el Evangelio de la Biblia, hermanos. No del bestseller de turno, del autor de turno. Nosotros como creyentes venimos a la iglesia para adorar a Dios y aprender las Escrituras. Venimos a estudiar las Escrituras. Por lo tanto, yo como miembro, ¿yo qué espero? ¿Qué es lo que yo pretendo? Que el pastor venga y cumpla con esa talla, cumpla con esa demanda. Yo le voy a leer, hermanos, un tratado que se titula Unos suspiros desde el infierno, de John Bunyan, un autor también terrible del pasado. Les leo un tratado, lo pueden buscar en internet, Un suspiro desde el infierno, John Bunyan, y van a encontrar lo siguiente. Fíjense lo que él dice acerca de los pastores necios que se paran en un púlpito a decir cualquier cosa. De cuántas almas los ministros necios han sido el medio de destrucción por su ignorancia. La predicación de los tales, de estos pastores necios, de estos pastores inconversos, no fue para las almas, dice Bunyan, mejor que el arsénico para los cuerpos. Muchos de ellos es de temerse que tengan que responder por poblaciones enteras. Ay, amigo, dice este hombre, te digo que al haber tomado la tarea de predicar al pueblo de Dios, tal vez has tomado algo que no puedes
explicar qué es. ¿No te afligiría ver que toda tu congregación marcha tras de ti para el infierno, exclamando, esto tenemos que agradecerte, pues tuviste temor de hablarlo de nuestros pecados? Tuviste temor de hablarnos de nuestros pecados, para que no dejáramos de apresurarnos a ponerte viandas en la boca. Él está hablando de que estos hombres rehusaron decirle la verdad al pueblo por las viandas, por los beneficios que recibían. Oh malvado, maldito, que no te contentaste siendo un guía ciego como eras, con caer en el hoyo tú mismo, sino que nos has conducido a él. También a nosotros, dice, contigo, nos conduciste al hoyo contigo. Wow, hermanos. Si sos predicador, si sos pastor, esto es para ponerse a temblar, hermano. Dios nos ayude. Dios nos ayuda a que cada domingo en la Iglesia Cristiana Reformada del Paraguay se predique la palabra de Dios con fidelidad, y en las iglesias que hoy nos visitan, que están compartiendo con nosotros, que el Señor también obre en sus iglesias. Repito lo que dije antes y con esto cierro. Si vos no sabés si sos un verdadero creyente, yo no quiero asumir que todos los que están en este lugar son genuinos creyentes, que pertenecen a Cristo, que tienen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Si vos no sabés si sos un verdadero creyente, o si vos no sabés cuál es tu realidad espiritual, si tenés el testimonio en tu corazón, si la voz del Espíritu de Dios te está diciendo que no sos de Cristo, vos necesitas ir hoy a Cristo, no mañana. Hoy anda a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Para qué? Para que puedas de una vez por todas contemplar la gloria de Dios, la gloria de la cual hemos hablado en la faz de Jesucristo. Abrazá a Cristo, abrazalo con todo tu corazón por medio de la fe. Arrepentite de tus pecados, arrepentite de vivir una vida hipócrita, una vida de espaldas a Dios, una vida que te está conduciendo a la condenación eterna. Arrepentite de tus pecados y en dependencia del Espíritu Santo tomá la determinación hoy, tomá la determinación de obtener por pura gracia, ¿qué cosa? Esa preciosa y gloriosa salvación que Cristo ofrece, aunque eso signifique perderlo todo. Quizás vos estás pensando, no, pero si yo me convierto a Cristo, yo voy a perder todo. Perdelo todo por Cristo, porque lo vas a perder todo, pero dice la Escritura que lo vas a ganar todo en realidad. El que cree en mí, dice Dios, dice el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo he venido, dice, para que tengan vida en abundancia. Si no tenés a Cristo, no tenés la vida. Si no tenés a Cristo, no tenés la vida y vas camino a una condenación eterna. Yo te ruego, te imploro, trato de persuadirte, anda hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has confrontado de tal manera, Señor, que has cautivado nuestro corazón con las Sagradas Escrituras y temblamos ante la realidad de quién eres, Señor, y quiénes somos nosotros. Señor, yo oro para que tu palabra pueda tener el impacto, el efecto en el corazón de las personas aquí presentes, Señor. Gracias por Cristo, gracias por el Evangelio. Gracias por las Sagradas Escrituras, Señor, que podamos realmente dar testimonio de que hemos sido transformados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.